en este programa especial de Barricada TV, este canal 5 de Almagro, en el que vamos a tratar puntualmente de lo que pasó el miércoles pasado. Luego de 3 años de diálogos de paz en La Habana entre el gobierno de Santos y la FARC-EP, se llegó a un acuerdo puntual que refiere a Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos a estos invitados hoy acá en la mesa con los cuales vamos a tratar este tema. Ellos son Sebastián Quiroga, del Congreso de los Pueblos, vocero del Congreso de los Pueblos, Javier Calderón, de Marcha Patriótica, y Julio Gambina, nuestro amigo de la casa, que nos va a ayudar a pensar un poco y analizar esta cuestión de la paz en Colombia referido al contexto regional, ¿no? Vayamos al punto concreto, Javier y Sebastián. ¿Qué quiere decir y de qué se trata este acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz es el resultado de 1 año y medio de debate sobre el tema de la aplicación de justicia, verdad, reparación y no repetición que estaban discutiendo en La Habana el gobierno colombiano y las FARC. Es un acuerdo que incluyó el debate de 60 víctimas de organizaciones de derechos humanos, que lastimosamente dejó por fuera otro universo grande del movimiento social y de otras víctimas, de refugiados, de exiliados, que tiene como telón de fondo la ley de víctimas y tierras que el gobierno colombiano aprobó en el 2010, ya el comienzo del gobierno de Santos, y que pretendía, digamos, ponerle una temporalidad a las víctimas en Colombia, que pretendía limitar las víctimas o el espectro, el universo de víctimas, y que sobre todo quería plantear la judicialización del proceso de paz. Este acuerdo, por el contrario, por lo menos por lo que se conoce, es un acuerdo que sobrepone lo político a lo jurídico, y que está centrado en la verdad y no en la judicialización de los guerrilleros y guerrilleras. Que este es el segundo aspecto que creo que vale la pena resaltar, y es que la Jurisdicción Especial para la Paz va a aplicar no solamente para los guerrilleros y las guerrilleras, sino también para militares, para civiles. En este caso, nosotros, como lo interpretamos en Marcha Patriótica, por ejemplo, deben ir a ese tribunal especial las multinacionales, tienen que ir los Estados Unidos, expresidentes, políticos, que han estado involucrados en la guerra, financiándola y dirigiendo ataques y promocionando la violencia contra la sociedad colombiana y contra el movimiento popular en especial. Eso me parece que son los dos puntos, así como para empezar a resaltar del acuerdo. El primero, el que es un acuerdo de tipo político que supedita lo jurídico, que no es punitivo, sino restaurativo, y que como segundo término va a involucrar la verdad también de los financiadores y de los digamos, de los interesados en el latifundio, en el extractivismo y en todas las, digamos, los males que han generado el conflicto colombiano. Eso como de entrada quisiera mencionar para dejarle la palabra a los compañeros. Sí, yo agregaría que es importante tener en cuenta que esta firma de este acuerdo, que es el comunicado número 60 que se firma entre la delegación de las FARC y la delegación del gobierno, es un preacuerdo, ¿cierto? Es el preacuerdo del 4º punto de la agenda que se fija entre el gobierno y las FARC para la negociación del conflicto. Recordar que el primer punto fue el punto de desarrollo rural y agrario, el segundo punto el de participación política, y el tercer punto el de narcotráfico y cultivos de uso ilícito. En ese sentido, este preacuerdo está enmarcado en el conjunto de la negociación, que funciona bajo la premisa que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, que hasta que no haya la firma final del acuerdo,
los 4 puntos, incluido este último, no entrarán, digamos, en plena vigencia. En primer lugar, resaltar eso. En segundo lugar, resaltar que es importante desde la perspectiva también mediática que tiene el acuerdo, por una razón que se resaltaba en los medios en estos días, y es que contrario al proceso del Caguán, que se dio entre el año 98 y 2001, tal vez 2002, el proceso de paz no comienza con un saludo entre el presidente y el comandante de las FARC, sino que 3 años después de que la mesa inicia se da este encuentro que es simbólico, digamos, en la negociación y en el proceso general. En tercer lugar, resaltar también que adicionalmente a los aspectos que ya Javier resaltaba de lo sustancial del acuerdo, hay un aspecto fundamental, y es, si se quiere, el último, el punto 10 del comunicado, en donde se explicita la intención de las FARC y del gobierno de propiciar un tránsito de las FARC hacia movimiento político, que es, digamos, uno de los puntos importantes en la negociación, y es entender la transición entre un conflicto social, político y armado hacia un escenario, digamos, de la política sin armas. Y finalmente, importante me parece también tener en cuenta que el acuerdo no se limita a la guerrilla de las FARC y a los civiles y militares, sino que lo deja ampliado para aplicarse al proceso que eventualmente puede abrirse con el ELN, que está pendiente por instalarse la mesa, que se había anunciado para el mes de septiembre, pero que bueno, ha tenido diferentes anuncios y no ha logrado concretarse. Ahora, Julio, pensando, digamos, en el escenario político y en los últimos años en Colombia, digamos, cuando se nos hace un poco difícil confiar en la palabra del presidente Santos respecto a la participación política, durante los diálogos mismos han aparecido casos tanto de movimientos sociales, de personas vinculadas a la política y no también, que han sido torturados, que han sido perseguidos. ¿Cómo nos podemos acercar un poco para que nos cuentes cómo es la lógica de la doctrina de seguridad nacional en Colombia? Claro, yo pienso que hay que mirarlo desde la lógica de la política exterior de Estados Unidos para el mundo y especialmente para América Latina. Por eso me parece que hay que ver como muy destacado estas conversaciones y este preacuerdo en este momento de América Latina, porque es la doctrina de la seguridad nacional se desplegó con muchísima fuerza en los últimos 40 años, desplegando bases militares en la región, ejercicios militares de todo tipo, financiamiento de un conjunto de iniciativas más allá de la situación de armas desembosada, con un gran trabajo ideológico, donde el Plan Colombia era un actor clave para toda la región. Hay que ver geográficamente cómo está ubicada Colombia en todo lo que denominamos América Latina y el Caribe, para darnos cuenta de la importancia que se tiene, exacerbado en este siglo XXI con el proceso venezolano. Entonces me da la impresión que hay que ponerlo en este contexto, en un contexto de 40 años de fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo, sobre la sociedad, sobre los recursos naturales. Por eso es tan importante que el primer tema del preacuerdo sea el tema de la tierra, porque dentro de los bienes comunes el tema de la tierra es estratégico. Y hay un tema clave en la política exterior de los Estados Unidos y en la doctrina de seguridad nacional, que es el manejo del territorio. Y el manejo del territorio de Colombia, pero desde Colombia, de toda la región latinoamericana y caribeña. Yo diría que quien ha contrarrestado la política exterior estadounidense han sido los pueblos de América Latina, con procesos que podríamos definirlo en los últimos 15 años, el proceso de cambio político, muy diverso, con muchos matices, y creo que en la coyuntura hay que ver nuevas lecturas de la política exterior estadounidense, incluso que entre otras cuestiones está asociada al restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos,
el inicio de las conversaciones o del discurso presidencial de Obama del levantamiento del bloqueo en Cuba, con lo cual hay que ver estos movimientos en la política exterior estadounidense, donde lo que va a intentar es ahora una nueva fase, donde el tema de la discusión política, el tema de los consensos sociales, por eso el punto de los preacuerdos que pone en discusión el salir de la lucha armada para pasar al debate político, no es un tema menor. Creo que es un desafío para toda América Latina ver las negociaciones de paz en La Habana, ver incluso cómo están jugando los garantes de esta negociación. Vos decías Santos, y bueno, Santos es un actor importantísimo, es una negociación donde hay dos partes y Santos es una, y es cierto que hay desconfianza en lo que el gobierno colombiano pueda llevar adelante. Pero me parece que además de las partes están los otros países que actúan como garantes de las negociaciones y ver cómo esto impacta en los pueblos de América Latina. Y en ese sentido, a mí me parece útil incluso este ejercicio que estamos haciendo nosotros, porque hay que tratar de poner en evidencia que esto está ocurriendo, ya que la prensa en general no va a rescatar estos preacuerdos, y en general hay una orientación de la prensa hegemónica de levantar la posición del sentido común de las clases dominantes, que en este caso es el sentido común que impone Estados Unidos, que es una cuestión no favorable a la lucha de los pueblos en la región. Con lo cual yo te diría que el punto central es que hay una estrategia global, militar, ideológica, política de Estados Unidos, que es lo que se expresa en estas iniciativas en los últimos años. Pero me da la impresión que la lucha de los pueblos cambia el sentido de la situación en América Latina, y estas negociaciones deben ser asumidas por el conjunto de los pueblos de América Latina y el Caribe para empujar en la solución negociada, en la política de paz y en la solución política, ideológica, en temas tan estratégicos como están en discusión.